La palabra cultura proviene de la voz en latín cultus, lo que a su vez también deriva de la palabra colere. Ambos van a significar el cuidado del campo o del ganado. Para poder refrendarnos en el término cultura en la actualidad, debemos antes remitirnos a su evolución histórica. Es así que en el siglo XIII podemos encontrar a la palabra cultura designada a una parcela cultivada, lo cual era propio de esa sociedad feudal. En el siglo XVI podemos encontrar a la palabra cultura como una connotación más metafórica, lo cual daba significancia justamente ya no a solamente cultivar una parcela o lo que era propio de la tierra en la sociedad feudal, sino más bien a cultivar una facultad netamente humana. Es así que en el siglo XVIII podemos encontrar al siglo de las luces, al ya famoso siglo de las luces, época en la cual el sentido que le dábamos a esta palabra era un sentido más figurativo, lo que muchas veces podemos entender como el cultivo del espíritu. Es así que un concepto moderno, ya en el siglo XIX, podía refrendar a la cultura como una acepción individual, especialmente recaída en la educación, puesto que esta educación podía contraer aspiraciones netamente patrióticas o nacionalistas. Es en el siglo XX cuando el término cultura adquiere una concepción central en la disciplina de la antropología, dejando de lado así el resultado de genética o demás disciplinas que podían hacer alusión a lo ya anteriormente dicho conforme a la evolución histórica. Para poder refrendar las características encontramos a la cultura no se transmite genéticamente, sino mediante la conversión de un compartimiento colectivo donde prime justamente el interés colectivo por el interés individual. El mismo que en su segunda característica encontrará que la cultura sirve de guía para los individuos. Es así como su tercera característica resultará que la cultura es netamente dinámica, no es estática y no se quedará quieta. Es un mecanismo por el cual el hombre puede adaptarse a su sociedad, ¿no? Y modificar netamente su ambiente. En el cuarto punto o cuarta característica encontramos que se le hará alusión por medio del aprendizaje, este compartimiento que encontramos como núcleo esencial de la cultura. Este aprendizaje es gracias a la interacción social con la que podemos gozar los seres humanos en sociedad. La cultura se comparte y la cultura se transmite. Es así como la última característica encuentra a los elementos de cultura íntimamente relacionados, contribuyendo justamente al sistema. Particularidad cultural. Es un rasgo característica de una cultura que no está generalizado o ampliamente disperso. En vez de ello, aparece confinado solo a un lugar, una cultura o una sociedad. Sin embargo, al préstamo cultural que se le aceleró mediante los modernos sistemas de transporte y comunicación, los rasgos que alguna vez se hallaban limitados en su distribución se han dispersado todavía más. Un ejemplo sería la barbacoa de puerco con una salsa a base de mostaza que solo está disponible en Carolina del Sur, o un estofado de res cocinado en masa de pie característico de la parte superior de la península de Michigan, además de la difusión que, por ejemplo, ha logrado McDonald's a través del mundo, alguna vez confinado en San Bernardino, California. Existen otras razones por las que las particularidades culturales son cada vez más raras. Muchos rasgos culturales se comparten como universales culturales y como resultado de invención independiente. Seguimos con los valores culturales. ¿Qué son los valores culturales? Representan un conjunto de creencias, lenguas, costumbres, tradiciones o relaciones que identifican a una sociedad o un grupo de personas. Ejemplos de valores culturales son las tradiciones, la religión, la justicia, el saludo con un beso, la generosidad, la puntualidad y la identidad nacional. La diversidad cultural refleja la multiplicidad y la interacción de las culturas en el mundo, y por ende, estas formarán parte de un patrimonio común de la humanidad. En la Declaración Universal dada por la UNESCO sobre diversidad cultural, en noviembre del 2001, en su artículo 1, nos menciona que la cultura, en sus diversas formas, irá cambiando a través del tiempo y del espacio, y que éstas se van a manifestar a través de la originalidad y la pluralidad de las identidades característicos de un grupo o de la sociedad componentes de la humanidad, y que esto a su vez va a permitir lo que es la interacción, la creatividad y la innovación a través también de lo que son las
tradiciones como un conjunto de patrones culturales que se irán transmitiendo de generación en generación, y las costumbres como características propias de estas tradiciones. En el caso de la diversidad cultural en el Perú, se tiene lo que son las danzas, como manifestaciones culturales populares, las cuales van a englobar desde cantos, vestimentas, bailes o decoraciones y adornos, como por ejemplo la marinera, el festejo o el baile. La religión, ese conjunto de creencias y costumbres basadas en lo divino, como por ejemplo la religión católica, cristiana o evangélica. Luego tenemos lo que son las celebraciones y las festividades. Son el conjunto de solemnidades de un pueblo, como por ejemplo el Corpus Christi o el Inti Raymi en el caso de Cusco. Tenemos también las leyendas. Son relatos de carácter fantástico que tratan de explicar una pequeña parte de la historia de un pueblo, como por ejemplo la leyenda de los hermanos Aya o Manco Cápac. Y finalmente se tiene lo que son la diversidad lingüística, ya que en el territorio peruano se hablan alrededor de entre 80 y 90 lenguas, incluyendo el aymara, quechua y el castellano. Muy buenas tardes, doctor. Continuando con la exposición, pues yo hablaré de la parte que es patrimonio cultural. Viene a ser el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitimos a nuestras generaciones futuras. Y esto comprende como el pasado representado en nuestra actualidad y que es herencia para las futuras generaciones venideras. Por otro lado, la UNESCO hace a esta denominación como esos lugares, tierra, que tienen un valor excepcional y pertenecen al patrimonio común de la humanidad. ¿Pero qué son? Pueden ser expresiones vívidas, heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y al universo, donde encontramos tipos de patrimonio, que se clasifican en dos, naturales y culturales. Dentro de los naturales, un ejemplo podría ser una reserva de biosfera, un paisaje natural, un monumento natural, y dentro de los culturales se divide en dos, tanto los materiales como los inmateriales. Los materiales podrían ser jardines históricos, un paisaje cultural, el arte y demás. Y dentro de los inmateriales podemos encontrar tradiciones, artes del espectáculo, fiestas y rituales. Continuando, podemos hablar del patrimonio cultural y la ciudadanía. Esa construcción que tenemos en la cultura cívica, propiciada por el patrimonio cultural que emerge o hace nacer nuestra ciudadanización de la gestión pública, y de esta manera logra demostrar nuestro interés y capacidad de protección que tienen nosotros mismos como ciudadanos por nuestro patrimonio cultural de nuestra tierra. Continuando, pues hablamos del patrimonio cultural en Arequipa, pues nuestra hermosa ciudad, desde hace ya aproximadamente 20 años, exactamente desde noviembre del 2000, la UNESCO ha declarado que es Patrimonio Cultural de la Humanidad nuestra hermosa ciudad, denominada como Zona Monumental de la UNESCO. La combinación entre lo autóctono y lo europeo ha hecho de que nuestra hermosa ciudad sea declarada como Patrimonio Cultural. Las plazas de armas, los arcos que la rodean, la Basílica Catedral, el Palacio Municipal, el Monasterio de Santa Catalina y demás, han logrado que esta hermosa ciudad tenga ese título tan grande. Bien, ahora vamos a hablar de la multiculturalidad, de la pluriculturalidad y la interculturalidad. La multiculturalidad hace referencia a este espacio determinado geográfico, ya puede ser local, regional, nacional o internacional, donde existen varias culturas, multiplicidad de culturas. Y se va a rechazar la idea de un estado de solo una nación y se va a propiciar la idea de un estado multinacional, multicultural, donde si bien son de diferentes naciones, se van a considerar dentro de esta misma. ¿Siempre por qué? Porque va a ser importante para la identidad personal y la vida política de este. Bien, ahora hablaremos de la interculturalidad. La interculturalidad se refiere a este intercambio entre culturas en términos equitativos. Ya no solamente se va a hablar de términos étnicos, sino también se va a dar una relación, una comunicación y aprendizaje permanente de todos estos conocimientos que tenga la otra cultura, sus valores, tradiciones, sus lógicas, y con esto se va a generar un ambiente de respeto mutuo. Ahora, cuando conozcamos a las otras culturas, tenemos que tener pensamiento crítico y reflexivo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar diferencias, pero estas diferencias no dan pase a aislarnos, ¿no? Sino que va a ser un ambiente de diálogo, de negocio. En vez de suprimir estas diferencias, vamos a tratar de regularlas gracias al interculturalismo.
Como último término tenemos al pluralismo. Este hace referencia a esta respuesta positiva frente a la diversidad cultural que existe en nuestras sociedades contemporáneas. Y es que es tan extensa que merece una respuesta política por parte de todos los países, de todos los estados. Bien, como consecuencias y retos que tenemos como sociedad para incentivar estos ítems, es que primero va a haber una tolerancia en sentido amplio, donde sepamos que todas las culturas somos diferentes, tenemos diferente contexto histórico y diferente contexto temporal, pero que aún así podamos ser capaces de convivir armoniosamente. ¿Por qué? Porque entendemos y porque reflexionamos sobre estas prácticas. Y para finalizar, debemos recordar que estas prácticas de asertividad, de tolerancia, sí se han hablado mucho, pero no queremos que se queden en boca de todos y en manos de nadie.